¿Qué pasa, falleros? Bueno, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo realizar la declaración de la renta mediante la aplicación RentaWeb, aplicación que pone a nuestra disposición la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para poder realizar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas o declaración del IRPF. Para todos aquellos que habéis llegado a este vídeo a través de YouTube, comentaros que este vídeo está subido como complemento a una serie de artículos sobre fiscalidad y en concreto sobre la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tenemos publicado en nuestra web, falladaevidentera.com. En la descripción de este vídeo os dejo unos enlaces tanto a la página web como a estos artículos en concreto para que podáis leerlos idealmente antes de visualizar este vídeo, ya que a lo largo del mismo vamos a dar por sentado una serie de conceptos teóricos que hemos desarrollado con profundidad en estos artículos. Para los demás que venís referenciados de dichos artículos, bueno, pues muchas gracias por la paciencia, por leernos y por vuestro tiempo sobre todo. Sé que estos artículos de fiscalidad salen un poco del contenido normal que solemos publicar sobre análisis de empresas, economía, etcétera, pero bueno, considero que es un concepto clave para alcanzar la libertad financiera. Al final, si lo queremos obtener rentas a través de los dividendos, ¿no? Y con eso cubrir nuestros gastos y por lo tanto ser libres financieramente, ser independientes de nuestras finanzas, pues obviamente lo lógico es ver cómo van a tributar esas rentas, es decir, cuál es su fiscalidad. Por lo tanto, lo dicho, vamos a ver cómo realizar la declaración de renta utilizando la aplicación de renta web. Y nada, os voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo cómo se hace todo este procedimiento. De acuerdo, pues vamos a acceder a la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o Agencia Tributaria en corto. Y en la página web, en la página principal de la agencia tributaria, actualmente estamos en pleno periodo de campaña de la renta del 2023, estamos en 2024 y se están presentando las declaraciones de las rentas que se han tenido en 2023 para poder calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas de este año y abonarlo. Por lo tanto, en la página principal tenemos este banner que nos permite acceder a dicha campaña. Haciendo clic sobre él, se nos abre la siguiente página web en las que se nos muestran las siguientes gestiones destacadas. El primer paso que vamos a realizar a la hora o el primer paso que se suele realizar a la hora de preparar la declaración de la renta de un determinado año es revisar los datos fiscales. Los datos fiscales son la información sobre el declarante que dispone la agencia tributaria. Por lo tanto, no hay que perder de vista que al final el impuesto sobre la renta de las personas físicas, tal y como su nombre indica, es un impuesto que grava las rentas de las personas físicas. Tal y como vimos en los artículos anteriores, existen 5 tipos de rentas. Las rentas derivadas del trabajo, las rentas derivadas de la actividad empresarial, las rentas derivadas del capital mobiliario, las rentas derivadas del capital inmobiliario y las rentas derivadas de ganancias y pérdidas patrimoniales. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer a la hora de preparar la declaración de la renta es saber, recopilar toda esa información personal de qué rentas hemos obtenido durante el año para el cual estamos preparando la declaración. Una vez tengamos recopilada toda esa información, ya podremos proceder a realizar el cálculo de ver cuánto impuesto debemos de pagar, que es el procedimiento que hemos visto en detalle en los artículos. Al final, la aplicación de renta web no es más que una herramienta para facilitar, el objetivo es facilitar, luego en sí no facilita mucho, ¿no? Quizás, porque hay muchas opciones, pero
pero el objetivo al final es el procedimiento de cálculo que vimos, pues tener una aplicación para automatizarlo en cierta manera. Por lo tanto, el primer paso, una vez hemos recopilado toda esa información y queremos realizar la declaración de la renta, es ver qué información tiene la agencia tributaria para compararla con la información que tenemos nosotros y ver si necesitamos aportar algo o si hay alguna información que tiene la agencia tributaria que está mal. Para ello, antes de meternos en la aplicación de renta web, lo primero que se debe de realizar es revisar los datos fiscales. Para ello hacemos clic sobre esta opción y nos muestran las siguientes opciones de identificación. En mi caso yo voy a utilizar la identificación mediante certificado electrónico. No voy a adentrarme en las otras opciones porque considero que actualmente la mayoría de personas tiene el certificado digital instalado y si no lo tiene debería de tenerlo, porque a pesar de que la administración pública se está digitalizando lentamente, ya existen una gran variedad de trámites que se pueden realizar por internet y para realizarlos hay que identificarse. Y la manera más cómoda de identificarse es utilizando el certificado electrónico. Por lo tanto, en el caso de que tú personalmente no tengas el certificado electrónico instalado, que no pasa nada, te dejo un link a un vídeo en la descripción de este vídeo en el que se explica cómo instalarlo, cómo descargarlo e instalarlo en tu navegador. Es un proceso muy sencillo y créeme que le sacarás provecho porque hay una gran cantidad de trámites que se pueden realizar utilizando dicho certificado. Por lo tanto, si hacemos clic en este método de identificación, en mi caso tengo instalados varios certificados, pues voy a seleccionar el mío personal y se abre la siguiente pantalla en la cual nos pregunta cómo deseamos de actuar, si en nombre propio o como representante de alguien. En mi caso voy a actuar en nombre propio, vosotros pues dependiendo de vuestra situación, aunque lo normal es que aunque estéis preparando la declaración para un familiar o para un amigo, si tenéis un certificado digital, pues simplemente accediendo podéis actuar en su nombre sin ningún problema. Una vez nos hemos identificado, pues llegamos a esta página en la que se muestran los datos fiscales. Los datos fiscales comunes, bueno, esta página variará en función de la situación personal de cada uno. Los campos de datos identificativos y domicilio fiscal sí que son comunes para todos. Pues bueno, aquí lo importante es revisar que el DNI y el nombre está bien, normalmente va a estar bien, pero bueno, no cuesta nada revisarlo. Y el domicilio fiscal. El domicilio fiscal también es un concepto muy importante porque tal y como vimos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto que está regulado de manera parcial, de manera compartida entre el gobierno estatal y el gobierno autonómico. Por lo tanto, tiene un tipo estatal y un tipo autonómico, tal y como vimos para cuando comentamos cómo realizar el cálculo de la declaración de este impuesto. Pues bien, ese tipo autonómico, la aplicación más adelante nos lo calculará en función del domicilio fiscal que nos aparezca en la información. Por lo tanto, es importante revisar que este domicilio es correcto. Seguidamente nos aparecerán los distintos tipos de renta o la información sobre los distintos tipos de renta que le consta a la agencia tributaria. Aquí le llama rendimientos. Rendimientos es el nombre técnico. A mí personalmente me gusta llamarlos, y así los he mencionado en los artículos, como rentas derivadas de. Considero que es un término que identifica mejor, ¿no?, conceptualmente las rentas. Pero bueno, aquí le llama rendimientos. Vosotros simplemente cuando veáis el término rendimientos imaginar que es un sinónimo de rentas derivadas del trabajo, de la actividad económica, del capital inmobiliario o de ganancias patrimoniales. En función de la situación personal de cada uno, pues os aparecerán los
la información sobre los distintos tipos de rentas que hayáis tenido durante ese año. Aquí es donde deberéis de comprobar que esta información concuerda con la información que habéis recopilado vosotros sobre vuestras rentas. En el caso de que no concuerde, no pasa nada. Luego en la aplicación, cuando realicemos la declaración de la renta utilizando renta web, pues se puede modificar sin ningún problema. Pero simplemente es ser conscientes. Luego, bueno, en mi caso me sale esta notificación como que diciendo que Agencia Tributaria dispone de información sobre sus operaciones con monedas virtuales y o saldos en monedas virtuales del año 2023. Esto no deja de decir, pues bueno, que es una especie de amenaza por parte de la Agencia Tributaria, avisando de que son conscientes de que dispongo de criptomonedas y que si las ventas generan ganancias, pues se deben de declarar. Yo, bueno, todo el mundo tiene un pasado. Yo era un cripto bro, lo confieso. Ahora me he pasado al value. De todo se sale. No os preocupéis. No, a ver, simplemente tengo algunas criptomonedas. No las he vendido, no tengo ganancias. Y la verdad es que es una cuantía muy pequeña. La verdad es que tengo bastante más acciones que criptomonedas. Pero bueno, si algún día las vendo, pues las declararé. Simplemente es una notificación por parte de la agencia tributaria comentando que en el caso de venderlas se deben de declarar. Esto más que nada es con el objetivo de concienciar, ¿no?, a los declarantes de que hay que declarar las ganancias patrimoniales derivadas de criptoactivos. Y esto lo hacen porque, bueno, obviamente si te pueden meter la mano en el bolsillo te la meten, y las ganancias patrimoniales derivadas de ventas de criptomonedas, pues, por la volatilidad que tienen este tipo de activos, suelen ser muy altas. Y muchas veces, pues bueno, los declarantes se piensan que como son criptomonedas están fuera del sistema y demás, pero bueno, al final la mayoría de exchanges, ¿no?, de criptomonedas comparten información con las administraciones fiscales de los países. Los únicos exchanges que no comparten información y por lo tanto sí que son anónimos son los descentralizados, ¿no? Pero la mayoría de exchanges, ¿no?, como Binance, etcétera, estos comparten información con la agencia tributaria. Pese a que normalmente pues la gente se piensa que no, porque son criptoactivos y demás, pero bueno. Simplemente esto, la notificación es, pues bueno, es una notificación. Dicho esto, una vez hemos revisado los datos fiscales y hemos comprobado que son correctos, pues ya podemos adentrarnos en la aplicación de renta web para proceder a realizar la declaración de la renta. Para ello, bueno, volvemos atrás a la página anterior y seleccionamos la opción de servicio de tramitación de borrador o declaración, es decir, la aplicación de renta web. De nuevo, nos pregunta cómo deseamos actuar, si en nombre propio o como representante de alguien. Pues en este caso actuamos en nombre propio y confirmamos. Seguidamente se nos abrirá la siguiente página, en la que se nos muestran una serie de servicios que tenemos disponibles relacionados con la declaración de la renta. La primera opción nos lleva directamente a la aplicación de renta web, en la que podremos realizar la declaración, tal y como veremos enseguida. Luego tenemos la segunda opción, que consiste en la consulta o la modificación de los datos de contacto para recibir avisos de la agencia tributaria. Este es un punto muy importante, ya que es conveniente siempre revisar que el método de contacto que tiene la agencia tributaria es un email o un número de teléfono que nosotros revisamos normalmente, para que de esta manera estemos notificados y podamos interactuar y estar al tanto para realizar las modificaciones pertinentes, etcétera, que sean necesarias. Luego tenemos de nuevo la opción de consultar los datos fiscales, que nos llevaría a la página que hemos visto hace nada. La opción de solicitar una cita en renta, que esto es solicitar una cita en
la administración tributaria de vuestra localidad o de vuestra provincia para poder recibir asesoramiento, ya sea telefónico o de manera presencial. Personalmente considero que esto debería de ser un servicio que aporta la calidad, porque con la cantidad de impuestos que pagamos, pues debería de ser un servicio de calidad. Pero no es así. O sea, al menos yo la experiencia que he tenido al ir a la agencia tributaria valenciana para que me ayudaran a realizar la declaración de la renta ha sido nefasta. No tenía ni idea de acciones, ni de la declaración de los dividendos, ni de convenios de doble imposición, ni nada de nada. Y bueno, a ver, supongo que es general. Pues bueno, ya sabéis cómo es en España el tema de los funcionarios, pero bueno, es una experiencia solicitar una cita, ir allí a ver a qué se dedican los impuestos que pagamos. Pero bueno, siguiendo con las opciones, luego tenemos opciones para modificar los datos censales y de domicilio fiscal. Esta opción de gestionar la cartera de valores, que es una opción que, bueno, he visto, no he estudiado en profundidad, pero es bastante interesante y básicamente es una ayuda para declarar las ganancias patrimoniales y los dividendos de nuestra cartera de valores. Si estáis interesados, pues bueno, comentarlo en los comentarios del vídeo o en los comentarios del artículo, y si hay interés, pues bueno, puedo realizar un vídeo comentándolo más en mayor profundidad. Y si no, pues bueno, me dedicaré a analizar empresas, que estoy un poquito ya hasta la polla de la fiscalidad. Es importante, pero hay que tener los conceptos básicos y tirar. Que lo que mola es, a mí personalmente lo que me gusta es analizar empresas. Y luego la última opción, que bueno, es para gestionar el usuario de la aplicación móvil. Que esto, pues bueno, yo la verdad es que, como veréis ahora adelante, para realizar la declaración de la renta, bueno, el proceso de realización de la declaración de la renta es un proceso relativamente largo y no quiero decir complejo, pero que necesitas una pantalla grande para poder realizar la declaración. Hacerlo desde el móvil, yo solo lo veo útil para la persona que se descarga, lo revisa, ve que le da a pagar, se alegra, que tal y como comentamos en el artículo, no es un motivo de alegrarse, que te salga, o sea, que te salga a devolver. Si te devuelven dinero, no es, le voy a dar, que me lo devuelvan ya. No es así, amigo, no es así. Pero bueno, pues eso. La aplicación móvil para hacer la declaración de la renta, yo no lo veo sentido. Dicho esto, pues bueno, vamos a adentrarnos en la aplicación de renta web y vamos a ver de manera simplificada cómo realizar la declaración de la renta. Digo de manera simplificada porque, bueno, como hemos comentado a lo largo de los artículos, la situación personal de cada individuo hace que abordar todos los posibles casos pues sea completamente no- sin sentido, porque hay tantos casos que cada uno, en función de su situación personal, debe de acoplarse a esa situación para realizar la declaración de la renta. Por lo tanto, el objetivo que he seguido con los artículos que he escrito, así como con este vídeo, no es cubrir todos los casos posibles, ya que eso obviamente está fuera de mi alcance, sino proporcionar las herramientas y los conocimientos básicos, las bases, para poder realizar la declaración de la renta utilizando esas herramientas aplicadas a la situación personal de cada individuo. Eso en el mejor de los casos. Si una persona que tienes tiempo y demás, pues bueno, pues tienes tu marco normativo, ahora sabes cómo funciona la interfaz de renta web, pues tú sabrás cuál es tu situación personal, cuáles son tus rentas y podrás ampliar en los puntos que a ti te resulten más interesantes y poder realizar la declaración, en el caso de que quieras.
En el caso de que no quieras, pues bueno, simplemente eres consciente de la fiscalidad, que es algo importante, y puedes analizar con este conocimiento, desde un punto de vista crítico, el trabajo de la persona, del gestor en el que delegues. Por lo tanto, yo considero que es sumamente importante. Por lo tanto, lo dicho, no vamos a entrar a ver todos las posibles combinaciones de todas las casillas, ni todos los apartados, ni todas las páginas de la declaración, pues si no este vídeo sería sumamente largo, sino que lo que vamos a hacer es ver cómo la renta web, la aplicación web de renta web, es una herramienta que nos permite realizar el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que hemos visto en los artículos de manera teórica, mediante una interfaz. Que al final es ver cómo toda la teoría que hemos visto se aplica para poder realizar la declaración sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. Simplemente rellenando una serie de casillas, poniendo la información en la aplicación y de manera automatizada se calcula el impuesto. Por lo tanto, aquí lo importante es saber rellenar dicha información. Obviamente tener el concepto teórico de lo que está haciendo la aplicación por detrás y cómo se calcula el impuesto que debe pagar cada persona, yo considero que es importante. Por eso os recomendaba al principio del vídeo, ¿no? que leyerais los artículos, porque considero que, muy bien, puedes saber cómo es renta web, cómo es la interfaz, cuáles son los apartados, cómo se accede, pero si no sabes lo que está haciendo esa aplicación, pues bueno, yo no le veo ningún sentido. Por tanto, dicho esto, que me enrollo, vamos a adentrarnos en renta web y vamos a ver un poco la interfaz y cómo funciona. De acuerdo, una vez entramos en la aplicación de renta web, bueno, en mi caso, me salta una notificación diciéndome que se ha detectado que ya existe una sesión de trabajo guardada el 26 de junio para el declarante con NIF tal. Bueno, pues esto es porque, tal y como veremos ahora enseguida, no hace falta hacer la declaración en un día de golpe, sino que se pueden guardar distintas sesiones en el servidor para poder acceder posteriormente y hacerlo en varios días de manera progresiva, dedicándole un ratito cada día, revisando toda la información muy bien y una vez lo tengamos claro, presentarlo. Si fuera la segunda o el tercer día que ingresamos a renta web para continuar con la realización, pues simplemente seleccionaríamos continuar sesión y podríamos continuar desde el punto en el que hayamos guardado, que ahora veremos cómo se hace. En caso contrario, pues bueno, si queremos empezar una nueva declaración, que es lo que voy a hacer yo ahora porque veáis el proceso desde cero, pues le daríamos a este botón. Una vez ingresamos a renta web, si es la primera vez que ingresamos, nos aparecerá esta página en la que debemos de rellenar una serie de datos identificativos sobre nosotros, sobre el declarante. La primera opción nos permite seleccionar el idioma en el que vamos a realizar la declaración de la renta. En mi caso, lo voy a hacer en castellano. Seguidamente tenemos el apartado de declarante, en el que debemos de rellenar una serie de información sobre el declarante, valga la redundancia. El NIF viaja directamente a la aplicación y se pone el que está asociado al certificado electrónico que hemos utilizado, así como la fecha de nacimiento y el nombre. Salvo que tanto el nombre como la fecha de nacimiento sí que son editables, ¿vale? Mientras que el NIF no. Pero bueno, simplemente revisar que son correctos y ya está. Luego tenemos el apartado de estado civil, ¿vale? En mi caso voy a poner que estoy soltero, pero es importante que, bueno, si estamos casados, que pongamos el estado civil que tengamos, porque esto lo que va a hacer es modificar el mínimo personal y familiar,
que nos aplica una serie de deducciones. Tal y como vimos en los artículos, el mínimo personal y familiar es una cuantía económica que se considera que es indispensable para vivir y que por lo tanto está exenta del pago de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, en función tanto el estado civil como los apartados que veremos ahora en adelante en esta página son todos para calcular deducciones y el mínimo personal y familiar, que es no deja de ser una deducción. En el caso de que pagamos casado, también la aplicación de Renta Web cambiará la interfaz para que podamos realizar la declaración de cada miembro de la pareja. De esta manera podremos ver que es más interesante si presentar la declaración de manera individual, cada miembro de la pareja, o de manera conjunta. Por lo tanto, la verdad que es una buena herramienta. Yo en mi caso, estoy soltero y no voy a poder enseñar esa opción, pero bueno, es una manera interesante también. Seguidamente tenemos la opción de clave de discapacidad. En mi caso, que tenemos que poner si tenemos alguna discapacidad, pues ponerla. La comunidad autónoma, que también es la asociada al certificado digital que hemos utilizado para autentificarnos, y la fecha de fallecimiento. La fecha de fallecimiento es duro, porque al final lo que te está diciendo la agencia tributaria es que aunque te hayas muerto, si tienes que pagar y has tenido rentas, hay que pasar por caja. Te quieren meter la mano en el bolsillo. O sea, no perdonan ni una los cabrones. Luego, obviamente, como comentamos anteriormente, estas tres opciones que tenemos aquí, que son hijos menores de 18 años, hijos con edades entre 18 y 24, sobre los que no se ha constituido curatela representativa ni están sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, hijos de más de 25 años con discapacidad, descendientes de los hijos y personas en acogimiento o ascendientes mayores de 65 años. Todas estas opciones se utilizan para calcular el mínimo personal y familiar. Por lo tanto, en función de la situación personal de cada uno, pues deberéis de rellenar lo que os aplique. En mi caso no me aplica ninguna de las opciones, por lo tanto las voy a dejar en blanco y clico en aceptar. Ahora sí, una vez hemos rellenado los datos identificativos, hemos entrado a la página del resumen de la declaración y nos ha saltado la siguiente ventana con una serie de notificaciones que variarán, a vosotros os puede aparecer, nos puede aparecer, os puede aparecer con unas notificaciones distintas a las mías, con las mismas. Depende de vuestra situación personal y de la información que tenga la agencia tributaria. En mi caso, me ha aparecido una notificación de que no tengo obligación de declarar. Yo soy consciente de ello. Yo empecé, en mi caso, a trabajar en octubre y por lo tanto solo he tenido rentas derivadas del trabajo, y estas rentas derivadas del trabajo son menores que el mínimo personal y familiar que yo tengo. Entonces, tal y como vimos en el artículo de la declaración de la renta, no tengo obligación de declarar. Y además, de nuevo me comenta lo de las criptomonedas. No pasa nada. Vale. Pues ahora sí, estamos dentro de Renta Web. La interfaz que podemos ver es una barra superior en la que se nos muestra una serie de opciones que ahora comentaremos. Esta barra en la que nos muestra el nombre de la página en la que estamos actualmente, y luego toda esta zona en la que se muestra el contenido de la página en la que estamos. Empezando por arriba, aquí tenemos las distintas opciones que vamos a comentar. La primera es apartado de la declaración. Si hacemos clic en ella, de nuevo aquí, sabemos que estamos en apartado de declaración y nos ha cambiado. Esta barra es dinámica y ahora tenemos otros botones. En el apartado de declaración, estos son todos los apartados relacionados con la declaración de la renta y nos pueden ser útil para buscar distintos conceptos. Por ejemplo,
eh, he tenido un rendimiento del capital inmobiliario porque cobra un dividendo. Pues entonces me voy a datos económicos, pero no sé dónde está, porque hay muchas páginas. Pues en el apartado de declaración aquí puedes buscar ese concepto. En ese caso veía rendimiento del capital mobiliario, intereses, dividendos, seguro de vida, etcétera. Pues haría clic aquí y entonces aquí me aparecería de nuevo pues la página rendimiento del capital mobiliario. En la barra superior las opciones y en esta zona pues todo el contenido, que bueno, sería analizar cada uno de las casillas, ¿vale? Todo esto son casillas, son las casillas que están numeradas. Y bueno, pues aquí pues las rellenaríamos como corresponda. No voy a hacer un especial hincapié en el tema de cómo declarar los dividendos, ni de los convenios de doble imposición, ni de las ganancias patrimoniales, porque para ello voy a dedicar un artículo en profundidad, ya que obviamente es un concepto muy importante y del que quiero hablar largo y tendido sobre él. Probablemente publique también un vídeo y lo adjunte junto con ese artículo, de manera que muestre tanto la teoría como la parte práctica. ¿Vale? Por lo tanto, como he comentado previamente, la idea de este vídeo es únicamente enseñar la interfaz y ver cómo toda la teoría del cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues al final se aplica en la aplicación. Un poco para perderle el miedo, ¿no? Que muchas veces se tiene de, la declaración de la renta web, eso es muy complicado. Realmente no. Realmente, si has visto la teoría, al final aquí lo que tienes que hacer es rellenar la información y ya está. Pero bueno, dicho esto, pues eso, el apartado en apartados de declaración, en esta opción, pues lo que tenemos son los distintos apartados de la declaración para que podamos seleccionarlos y rellenar la información. Si volvemos a la página de resumen de declaraciones y seguimos comentando las opciones, la segunda opción que nos sale es la de ver datos fiscales. Esta opción lo que nos hace es abrirnos los datos fiscales, que son los que hemos revisado al inicio del vídeo, antes de adentrarnos en renta web. La tercera y cuarta opción son ayudas que nos proporciona la agencia tributaria como complemento para la realización de la declaración de la renta. La primera ayuda nos abre un manual de ayuda en el que podemos navegar por distintos conceptos, etcétera. Yo ya comenté que a mí el manual práctico que me gusta, más útil que el que se abre, ¿vale? Nos abre este por defecto, que es el manual de declaración de la renta de 2023, pero a mí me gusta más el manual práctico de la renta de 2023, porque tal y como referencié o comenté en los artículos, pues bueno, por ejemplo, en todos los apartados lo que hace es referenciar a los artículos de la ley, de la normativa. De esta manera, teniendo este manual y el marco normativo, es decir, las leyes que regulan el pago de impuestos, las leyes fiscales, pues podemos tener una sinergia muy buena que nos permite aquí buscar a lo mejor un concepto en concreto, ver qué artículo se aplica, entonces irnos a la ley y poder desarrollarlo. Por lo tanto, considero que para mí me parece más útil que este, que es el que te recomienda desde Renta Web. Pero bueno, también puede estar bien. Luego, esta opción, la cuarta opción, es una ayuda en formato audiovisual. Es una serie de vídeos que han grabado desde la agencia tributaria que nos presentan pues eso, la aplicación, un poco como estoy haciendo yo, ¿no? Está bien, comentar algunos casos, podía adentrarse más y comentarlo en profundidad, pero bueno, está bien, o sea, si queréis revisarlo, pues es una herramienta más, una fuente de información.
Y luego la quinta opción que tenemos es el botón para mostrar las opciones ocultas. En este caso, pues bueno, como he comentado, esta barra de opciones, barra de herramientas, es dinámica y cambia en función de la página web, eh, de la página de la aplicación web en la que nos encontremos. En este caso, desde resumen de declaraciones, pues bueno, tenemos la opción de datos personales, que son los datos que hemos rellenado antes de acceder a renta web, ¿no? El tema de los hijos, los ascendientes con discapacidad, el estado eh, estamos casados, etcétera. Luego tenemos estado civil, perdón, no me venía. Luego tenemos la opción de guardar y la opción de guardar es para guardar al servidor y poder acceder a la declaración posteriormente, y la opción de buscar casilla, que nos permite buscar una casilla en concreto para acceder directamente. Esto con el tiempo y sobre todo con la práctica, pues bueno, al final es más práctico buscar la casilla directamente que irse a apartado de declaración, buscar por aquí y demás. Y al final, por ejemplo, nosotros si lo vemos desde el punto de vista de la inversión, pues nos van a interesar una serie de casillas que siempre van a ser las mismas. La clave es pues eso, saber cuáles son, y al final es práctica. Y como vamos a tener que hacer la declaración de la renta toda la vida, yo creo que merece la pena aprender. Por eso estoy aquí tirándole. Vale, dicho esto, una vez ya hemos comentado las distintas opciones que hay, pues bueno, por último, vamos a ver el resumen de declaraciones, que sería como el resumen del cálculo que ha hecho la aplicación, con la información que le hayamos insertado. No me voy a adentrar en ver cómo se entra la información, ya que en función de la situación personal, pues cada uno deberá de la mano del marco normativo, de la mano de la renta y de las herramientas que hemos comentado, pues ver cómo se rellena dicha información. Pero al final tiene las herramientas y el conocimiento. Entonces ya es ver cómo se rellena, que no es complicado. Lo importante es tener las bases. Pero bueno, por mostraros, ¿no?, que toda la teoría que hemos visto en los artículos tiene un sentido, aquí vais a ver cómo los distintos conceptos son los mismos que vimos en los artículos. Al final esto es el cálculo. Con la información que hemos insertado, pues va a hacer el cálculo y no va a salir el resultado de la declaración. ¿Vale? Como sale aquí, que a mí me sale de 0 euros. Entonces, rellenaremos la información. En el resumen de declaraciones veríamos cómo ha hecho este cálculo, que ahora lo vamos a comentar en detalle. Y luego, pues, por ejemplo, desde el apartado de declaración, le podríamos dar a presentar declaración. Y bueno, aquí seleccionaríamos la declaración individual. Y en el caso de que nos saliera ingresar o devolver, pues nos saldría aquí una opción para poner un número de cuenta para que nos realicen el ingreso o el cobro. Lo daremos a aceptar y lo enviaríamos. Vale, bueno, claro, también vale, pues me voy a ir, por ejemplo, base imponible general. Si me vengo aquí, hay una opción que nos sale, vale, que es la de validar. Y la opción de validar lo que hace es comprobar que toda la información que hemos insertado en la aplicación es correcta. Si ahora le doy a la declaración, pues en verdad está bien, pero me salen dos avisos. Dos avisos, pues bueno, en este caso, que no he marcado la casilla correspondiente a la asignación tributaria de la Iglesia Católica y a la asignación de cantidades de interés general considerado de interés social. Pues esto es lo de la casilla social y la casilla católica. Pues te sale el aviso. Yo si no la quiero marcar, no la marco, no es un error. Pero bueno, al final es una manera útil, ¿no? Que la aplicación lo que nos está haciendo es notificarnos de que, ojo, esto revísalo porque a lo mejor se te ha pasado o a lo mejor es que querías, pero es un aviso. Luego también pues nos dice aquí que comprobemos si tenemos derecho a alguna deducción autonómica, porque no hemos puesto ninguna. Y por último nos sale pues bueno que la comprobación se ha realizado correctamente y que no existen errores. Esto es una buena herramienta, la verdad.
porque en el caso de que hayamos rellenado algo mal, pues nos lo va a decir y así podemos evitarnos presentar la declaración mal. Vale, bueno, dicho esto, ya hemos visto cómo es la interfaz, hemos navegado por las distintas opciones y hemos visto, bueno, cómo se rellenaría la información. No en detalle, porque como repito, cada situación es un mundo y cada uno con las herramientas disponibles deberá de ampliar esta información. La que nos influye más, que es el tema de las inversiones, de declaración de dividendos, de ganancias patrimoniales, etcétera. Esa la vamos a cubrir en un futuro artículo, por lo tanto no me voy a meter ahí. Así que por último, como ya llevamos un ratillo, no sé cuánto llevamos, pero llevamos un ratillo seguro, vamos a comentar el apartado este de resumen de declaraciones, que muestra de manera muy clara cómo se realiza el cálculo, que al final es lo que la teoría que hemos visto en el artículo. Vale, pues aquí, por ejemplo, el primer apartado que nos sale es el resultado de la declaración, que como su nombre indica es el resultado de la declaración, que nos podrá salir positivo, que quiere decir que tenemos que pagar, o negativo, que quiere decir que nos tienen que devolver. Luego tenemos todas las rentas que hemos tenido. En mi caso solo tengo rentas derivadas del trabajo, ¿vale? Aquí me sale el importe. En base a estas rentas, pues se calculará la base imponible general y la base imponible del ahorro, tal y como vimos. Luego se calculará la base liquidable general y la base liquidable del ahorro. Aquí nos sale el mínimo personal y familiar, tanto estatal como autonómico, que se ha calculado en función de los datos personales que hemos insertado previamente. Y utilizando la base liquidable y el mínimo personal, se calcula la cuota íntegra estatal y autonómica. Con las deducciones, se sacan las cuotas líquidas. Con ello sacamos la cuota resultante de la autoliquidación, que es lo que tenemos que pagar de impuesto. A esto se le restan lo que ya hemos pagado, que son las retenciones que nos ha hecho la empresa, si en el caso de que trabajemos por cuenta ajena, o los pagos que hemos hecho a cuenta en el caso de que trabajemos por cuenta propia. Y con esto obtendremos la cuota diferencial, a la cual se aplicarán una serie de deducciones, ¿no? Como por maternidad, por descendientes, tal, todo lo que vimos en el artículo, y se calculará el resultado de la declaración. Por lo tanto, aquí se ve de una manera práctica que todo lo que hemos visto, el procedimiento de cálculo del IRPF, es lo que se hace en la aplicación de renta web. O sea, el cálculo es bastante sencillo, no es complicado. Lo que hay que hacer es poner la información. Y eso sí que es verdad que, bueno, pues dependiendo de cada caso hay muchas opciones y eso puede hacer que sea de entrada abrumador. Pero no hay que dejarse amedrentar ni intimidar por ello. Al final lo que hay que tener en cuenta es que a alto nivel el concepto es realizar el cálculo del impuesto y este cálculo es relativamente sencillo. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es qué rentas hemos tenido, cómo ponerlas en la declaración y ya está. No hay mucho más. Por lo tanto, dicho esto, muchas gracias por vuestra paciencia y si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Y bueno, saludos y buenas inversiones.